Hola, buen día compañeros, maestra Beren. El día de hoy, 2 de febrero de 2021, expondremos a Isabel Allende. El equipo está conformado por Daniela Francisco Carrasco, Óscar Gustavo Garduño Cruz y un servidor. En los apartados más importantes de la biografía de Isabel Angélica Allende Llona, encontramos que ella nació en Lima, Perú, el 2 de agosto de 1942. Es una escritora chilena con nacionalidad estadounidense y de ascendencia hispano-portuguesa. Desde 2004 es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Obtuvo el Premio Nacional en Literatura de su país en 2010. Y un dato importante y muy curioso es que la venta total de sus libros ha alcanzado 72 millones de ejemplares y sus obras han sido traducidas a 42 idiomas. Es considerada como la escritora viva más leída del mundo de la lengua española. En este apartado de la anécdota biográfica encontramos datos que ella compartió y que son relevantes en su formación. El primero es que de niña era tan pequeña que su madre la llevó a un gimnasio donde le ataban los pies y las manos para estirarla y así poder alargar un poco su cuerpo. Isabel Allende trabajó en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación durante 6 años. Otro dato importante es que el 8 de enero de 1981 le dijeron que su abuelo estaba a punto de morir. La carta que Isabel comenzó a escribirle fue el inicio de su novela, La Casa de los Espíritus. Desde entonces, cada 8 de enero empieza una novela. Este es un dato muy importante para ella. Otro dato interesante y que ha marcado su vida es que escribió Paula, un libro autobiográfico en honor a su hija, que se llamaba así, quien murió por una enfermedad a los 28 años de edad. Su hija Paula, antes de morir, le pidió que todos sus ahorros los empleara en la educación de niños. Y así, Isabel lo cumplió, creando becas de estudios y una fundación para ayudar a los niños y las mujeres menos privilegiadas. Isabel Allende tiene un lugar muy importante en la literaria, pues es la autora que aborda temáticas relativas a la mujer, la memoria, la imaginación y su propia biografía. Es una de las escritoras latinoamericanas que ha basado su obra no solamente en movimientos sociales, sino también en políticos de América Latina. Es una autora muy polifacética que manifiesta en sus obras una investigación histórica. Es por lo tal que su obra se ha clasificado en el movimiento literario conocido como Postmodern, nuevísima literatura, una corriente latinoamericana modernista, que está caracterizada por dar vuelta al realismo y hacer una prosa sencilla que en el leer no tiene preocupación por sus nuevas formas de escribir y hace énfasis en la historia y la cultura local. Sin embargo, Allende autodomina su ficción como literatura realista, por estar arraigada a personas y eventos místicos que la han impulsado en su imaginación. Además, sus escritos han sido influenciados por sus convicciones feministas, su compromiso con la justicia local y las realidades políticas. En la siguiente imagen podemos apreciar algunas de las obras de Isabel Allende, como por ejemplo, Paula fue un libro que le dedicó a su hija. Es uno de los más personales e íntimos de la autora, donde escribió la historia de su familia con el propósito de regalárselo a su hija. Largo pétalo del mar es otra obra que mezcla la realidad e imaginación, todos los hechos históricos que narra sí ocurrieron. El libro comienza con la Guerra Civil Española y las terribles secuelas que dejó ese episodio en la sociedad. Hija de la Fortuna es un retrato palpitante de una época marcada por la violencia y la codicia, en el cual los protagonistas rescatan el amor, la amistad, la compasión y el valor. La Ciudad de las Bestias es una obra que va llevando de la mano al lector en un viaje por un territorio misterioso, donde se borran los límites entre la realidad y el sueño, donde los hombres y los dioses se confunden y donde los espíritus andan de la mano con los vivos. Como obra más importante tenemos La Casa de los Espíritus. Es una obra en donde el amor y los conflictos políticos son los protagonistas. Es una historia dulce, fuerte y a veces cruel con algunos personajes, pero es un retrato real de la sociedad, de las costumbres, las creencias y tradiciones de aquellos tiempos. También hay grandes matices de machismo por parte de personajes, pero la autora quiso retratar fielmente cómo eran las cosas en ese entonces y cómo estas mujeres sufrían, pero también se rebelaban contra el yugo del hombre. Vemos que cómo anhelaban el amor puro, verdadero y luchaban por ello. Como características de su literatura, tenemos que se identificaba por una estructura realista, aunque con connotaciones mágicas
de fácil lectura con referencias claras a la cultura local, que tiene como elemento esencial la historia que cuenta. El humor es parte integral de sus escritos, ya sea periodísticos u obras literarias. Confiesa que se acostumbró a escribir de esta manera cuando era periodista, y ahora gracias a eso puede ver la historia detrás de cada asunto, una visión alternativa. La autora confiesa que cuando comienza a escribir, ella genera un lugar, una época y los personajes. De esta forma, la historia se va dando por sí sola, es decir, no tiene un plan inicial con todas las acciones. De acuerdo con la visión que ella tenía del hombre y del mundo a través de su literatura, encontramos una entrevista en la cual le hacían una pregunta similar a esta, a la que ella contestó: probablemente en el mundo de la espiritualidad el género no es un problema, al igual que la raza o la edad, no lo son. He sido feminista toda mi vida, luchando por los temas feministas. Cuando era joven era una guerrera. Ahora pienso que los hombres y mujeres conscientes de nuestras diferencias debemos explorar juntos las similitudes que nos unen. Yo soy feminista y muy orgullosa de serlo. Con esto nos quiere dar a entender que en sus obras intentaba dar a conocer esa búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y eliminando así la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres. Ahora daremos lectura a un fragmento de la obra Más allá del invierno. Las luces del coche alumbraban un paisaje desolado de calles sin vida. Richard avanza lentamente, atisbando con dificultad por el medio círculo despejado en la escarcha del vidrio. Esas calles pertenecían a una ciudad desconocida y por un minuto se creyó perdido. Aunque había hecho el mismo trayecto con anterioridad, el tiempo inmóvil, el zumbido de la calefacción y el tic-tac acelerado del limpiaparabrisas, la impresión de que el automóvil estaba en un ámbito algodonoso, el desconcierto de ser la única alma presente en el mundo abandonado. Iba hablando solo, con la cabeza llena de ruido y pensamientos nefastos sobre los horrores inevitables del mundo y de su vida particular. ¿Cuánto más iba a vivir y en qué condiciones? Si uno vive lo suficiente le da cáncer de próstata. Si no vive más se le desintegra el cerebro. Había alcanzado la edad del susto. Ya no le atraían los viajes. Estaba amarrado a la comodidad de su hogar. No quería imprevistos. Temía perderse o enfermarse o morirse y que nadie descubriera su cadáver hasta un par de semanas más tarde, cuando los gatos hubieran devorado buena parte de sus restos. Isabel Allende parte de la célebre cita de Albert Camus: en medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible. Desde esa idea traza una trama que recorre la geografía humana en unos personajes que son parte de la realidad actual de Norteamérica. Todos ellos están atravesando el más profundo invierno de sus vidas. Son una mujer chilena, una joven guatemalteca y un maduro norteamericano. Los tres sobreviven a un terrible temporal de nieve que cae sobre Nueva York. Y todos aprenden que siempre hay sitio para lo inesperado y que la vida puede ofrecer un verano invencible cuando menos se espera. Más allá del invierno es una de las historias más personales de Isabel Allende, una obra muy actual que aborda la realidad de la emigración y la identidad de América de hoy. Es una oda a la vida a través de unos personajes que encuentran su esperanza en el amor y en las segundas oportunidades. Ahora bien, la obra Más allá del invierno la relacionamos con la práctica social del lenguaje, de escritura y recreación de narraciones. Esto debido a que, como lo mencionamos anteriormente, la autora de esta obra tomó en cuenta varios aspectos que están sucediendo hoy en día para poder realizar esta obra. La práctica social del lenguaje nos pide escribir cuentos de diversos subgéneros literarios, de la preferencia del alumno. Posteriormente, en el desglose de los aprendizajes esperados, uno dice: desarrolla personajes, espacios y ambientes en función de la trama. Esto, como lo dijimos en la diapositiva anterior, la autora, a través de esa idea que tuvo, recrea esos personajes con algunos basados en hechos reales
como lo mencionamos, que están pasando en Estados Unidos. Y pues nosotros también tomamos esta práctica social como referencia, ya que está en el ámbito de literatura y tiene que ver mucho con la lectura de libros, de novelas, como lo dice ahí, de cuentos. Y bueno, también por el punto siguiente, que dice: plantea una trama coherente compuesta por acontecimientos articulados casualmente, distribuidos en episodios que planteen expectativas e incertidumbre en el lector, de acuerdo con los temas y convenciones del subgénero.